continuar. Listo. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de análisis de modelos meteorológicos para energía eólica. En esta sesión, lo que voy a platicar es, pues retomar esencialmente con lo que cerré la clase pasada. La clase pasada dio un esbozo muy general de cómo se hace esta estrategia muy general de el análisis a partir de los datos de reanálisis. Entonces, ¿cómo cerramos, no? ¿Cuál es esta estrategia general? Bueno, esta estrategia consiste en juntar dos grandes temas, ¿no? Partimos en un primer lugar de los datos de reanálisis, que es una grid, como la que estoy poniendo aquí, donde este es el planeta. Y de este grid, pues lo que tenemos es un conjunto de variables meteorológicas. En particular, a nosotros nos interesa estudiar el viento. Entonces, de el viento, lo que yo voy a tomar es esta modelación en particular, lo que nos da es las componentes U y B, ¿no? Entonces, sabemos que del viento lo que voy a obtener son las componentes U y B. Y bueno, de aquí yo ya sé que puedo llevarlo a un vector, es decir, recordemos que lo que nosotros medimos, que el viento es un vector, por eso puedo descomponerlo en sus dos componentes horizontales. Y por otro lado, pues lo que tengo, siempre intento hacer un dibujo de un anemómetro o de una torre. Vamos a suponer que este es el anemómetro con su respectiva veleta. Y pues lo que hago es juntar estos dos elementos, ¿no? Y de aquí lo que voy a obtener particularmente igual son las velocidades, pero regularmente están definidas por la magnitud del vector, o sea, que es la norma de D, y una dirección, ¿no? Que regularmente son grados, así como se ponen estas cosas en los anemómetros. ¿Cómo puedo yo ponerlos en un lugar común para poderlos comparar? Lo que yo decía en la sesión pasada es que, bueno, pues si yo obtengo, en primer lugar, por ejemplo, lo que yo obtengo de los datos de reanálisis, que puede ser que en la X esté el lugar en donde yo quiero interpolar, pero solamente tengo yo datos en los nodos de la malla, pues tengo que hacer una interpolación. Entonces, ahí hay una primera estimación que tengo que hacer. La segunda que tengo que estimar es, bueno, evidentemente la altura, dependiendo de la altura donde yo esté comparando, es la información que yo voy a tomar. Y en tercer lugar es la resolución temporal. Regularmente aquí tengo una hora de tiempo promedio y acá tengo 10 minutos de tiempo promedio. Entonces, evidentemente esto lo que tengo que hacer es resamplearlo, llevarlo a una hora y entonces sí tener ya ahora dos consideraciones. Otra consideración importante que también hay que tomar en cuenta es el uso horario. Regularmente cuando uno descarga los datos de reanálisis están en UTC 0 o creo que se pone como en GTM 0, ¿no? O sea, la zona horaria está en 0. Si yo quiero saber cómo se lleva acá, bueno, pues regularmente las estaciones están en un uso horario -6, si es en la hora del centro, que incluso puede llegar a ser hasta -8. E incluso también hay que tener mucho cuidado con el horario de verano, aunque el horario de verano pues no influye, ¿no? Porque cuando cambia el horario, pues no se cambia el horario de las estaciones anemométricas, ¿no? Eso no ocurre. Entonces, uno los deja midiendo y haya horario de verano o no haya horario de verano, pues la verdad es que eso no se ajusta, ¿no? No hay una automatización. Pero sí hay que considerar que cuando yo tomo algo que tiene un tiempo de referencia en GTM0, pues tengo yo que ajustar para comparar. Entonces, como ven, pues hay que hacer algunas consideraciones. Esas son las más grandes, ¿no? La primera es la resolución temporal, evidentemente, bueno, la espacial, ¿no? Que si la podemos clasificar acá, bueno, la espacial, pues es para poder comparar lugares que se ubiquen en el mismo lugar, ¿no? Los nodos no necesariamente, o sea, los nodos donde hay información de la modelación meteorológica no necesariamente coincide con la torre, y eso es un punto a considerar.
Lo otro es que la resolución temporal, ¿no? Esas son las tres cosas, por favor, si toman notas, apunten estas tres cosas, ¿no? Punto número uno, habría que decir que no coinciden espacialmente. Si coinciden espacialmente, son ustedes muy suertudos. Cuando digo coinciden espacialmente es los dos elementos que quieren comparar, que es la torre anemométrica versus el conjunto de información. No coincide la escala temporal, es decir, los datos de reanálisis o la modelación meteorológica regularmente tienen una resolución de 1 hora, de velocidades promedio en 1 hora, y las velocidades de viento que se miden regularmente tienen una resolución de 10 minutos y hay que llevarlas a 1 hora, que es el punto 2. El punto 3 que hay que tener a consideración, pues es, vamos a ponerlo como 1, este es el punto 2, y el punto 3 es la zona horaria. Regularmente las simulaciones están en un tiempo ubicado en el meridiano de Greenwich, o sea, en el GTM 0, y nosotros estamos en -6 si es que estamos analizando torres que están ubicadas en el centro de la República, o -8, son las -2 horas de diferencia que tendremos con Tijuana, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de las ubicaciones, hay que tener cuidado con estos ajustes, ¿no? Tres consideraciones importantes. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la primera estrategia para comparar? ¿No? Entonces, si hay un modelo dinámico, hay un montón de información ahí. Por favor, a los que se acaban de conectar, entren al Classroom y descarguen el notebook que ya puse ahí, el conjunto de datos que ya tienen ahí, y empiecen a ponerlo en su computadora y ábralo, porque ya voy para allá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces la primera estrategia de análisis? Pues bueno, las herramientas de análisis pues pueden estar recargados en el tema estadístico, que puede ser un tema estadístico en donde calcular ciertos criterios o parámetros estadísticos, voy a entrar a detalle en las siguientes sesiones, o utilizar una de las principales herramientas que es el coeficiente de correlación, y es con eso con lo que yo cerré la vez pasada. Entonces vamos a suponer que de los datos de reanálisis ya hice todos mis ajustes y obtengo una serie temporal de esta forma. Recordemos que estas series temporales en realidad son puntos que, bueno, pues los programas les ponen líneas, ¿no? Pero la realidad es que son cuestiones discretas. Entonces aquí lo voy a poner otra y espero que se parezca, y recordemos que son puntos a lo largo del tiempo. Y lo que yo decía es que, bueno, yo puedo, si aquí tengo el tiempo, aquí tengo la velocidad para un mismo punto, ubicado en una región geográfica, la forma más sencilla de hacerlo es a través de ir comparando las velocidades con las propias velocidades. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y es ir generando pares de datos. Entonces, lo que tendría es, en un primer lugar, tiempo. Luego tendría de la serie temporal azul, que podría ser el modelo. Y aquí podría ser el experimento, que es la torre, ¿no? Entonces, del modelo, pues voy a compartir los mismos estampas temporales y las voy a comparar con, perdón, el experimento. Oh, borré todo. Oh, qué mala suerte. Oh, no. Ah, muy bien. Mucho mejor. Ahí está. Eh, Ahí está. El experimento. Y pues la idea es sencillamente compararlos, ¿no? Entonces, armo pares de puntos que estén fundamentados en el modelo y en el experimento, y entonces la primer reacción pues es hacer un scatter plot, ¿no? O pares de puntos, perdón que se empalmen acá, pero voy a poner acá el modelo y en esta el experimento. Y si fuera el modelo exactamente igual al experimento, ¿qué es lo que nosotros tendríamos como gráfica? Una recta, ¿no? Exactamente, una recta 45 grados porque serían exactamente iguales. Velocidades pequeñitas, pues serían velocidades pequeñitas, velocidades altas, velocidades altas. Entonces, el primer indicio que nos dicen estas herramientas de análisis
o más bien, la herramienta de análisis que más se utiliza en este sentido de comparación, pues es utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, que es una de las herramientas que asume es un indicador, si lo queremos decir así, ¿no? Un indicador matemático que lo que nos está diciendo es qué tanto están dispersos los datos en función de una distancia promedio, ¿no? Y está asumiendo que estos tienen un comportamiento lineal. Y esto es muy importante decir. Comportamiento lineal, pues parecería muy sensato porque lo que nosotros queremos comparar, si ustedes se fijan del lado derecho del modelo y del lado de izquierda, perdón, de izquierdo del modelo y del lado derecho del experimento, las series temporales se parecerían. O sea, el modelo no es lineal, o sea, el modelo meteorológico no es un modelo lineal, pero cuando lo llevamos a términos de comparación, hace mucho sentido que supongamos la linealidad. Porque lo que nosotros queremos es que cuando tengamos velocidades bajas, ocurran velocidades bajas y cuando haya velocidades altas, ocurran realmente las velocidades altas. Entonces, eso es lo que hace mucho sentido, suponer la linealidad. ¿Hasta este punto tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Muy bien, entonces todo clarito. Entonces voy a mi presentación y coeficiente de correlación de Pearson tiene esta forma, ¿no? Yo decía que es un criterio, ¿no? Que se utiliza mucho para determinar la relación entre dos variables, ¿no? Se está suponiendo una relación lineal. Eso es muy importante decirlo. Se asume. Eh, y regularmente, cuando lo vamos a ver ahorita, cuando nosotros hacemos estas comparaciones, pues casi nunca llegamos a las líneas rectas. O sea, cuando se llegan y se observan que existen estas líneas rectas, pues uno se pone muy contento, pero regularmente a veces lo que tenemos incluso son nubes de puntos, en donde las correlaciones son cero. ¿Cómo funciona este indicador? Pues bueno, fundamentalmente este indicador lo que se calcula pues es a través de distancias. O sea, lo que hace tomar es, tomas dos variables, que es X y Y, calculas los promedios en X y Y, que bueno, puede ser la modelación experimental los datos experimentales o la modelación, y lo que haces es ir midiendo las distancias. Si ustedes se fijan, aparecen las restas arriba y abajo, de esta modelación, o sea, calculas los promedios tanto de ambas, de hecho en las dos, ¿no? Incluso en los cocientes, son las dispersiones, es lo que estamos midiendo. Y lo que se hace es medir las diferencias para un tiempo específico, qué tanto se separa de la distancia promedio, y al final lo que tienes pues son dispersiones, ¿no? Pues tienes aquí el 1 entre n-1 y las raíces cuadradas en la parte de abajo, ¿no? Entonces, este coeficiente de correlación es una medida de qué tanto se dispersa. Si no, o de qué tanto tienden a esta relación lineal. Si tienes una muy baja correlación, pues tienes un comportamiento en donde en donde el coeficiente de correlación toma un valor de 1, si tienes una muy alta correlación, ¿no? Pues aquí está un ejemplito. Bueno, aquí cierro esto. Aquí. Aquí están los ejemplitos. Tienes un coeficiente de correlación que es 1 cuando pues tienes una relación lineal. Puedes tener una anticorrelación, es decir, cuando uno sube, el otro baja, y cuando uno baja, el otro sube. A esto se le conoce como una correlación, y la correlación aquí es de -1. Y estos valores, pues digamos que son los ideales en donde se tendría que alcanzar, pero pues desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, o sea, ese es uno de los criterios es que, bueno, nosotros podemos encontrar que no hay una relación lineal cuando se dispersan, ¿no? Cuando están muy dispersos de estas distancias, y entonces las sumas hacen tal cosa que se conviertan esta cociente o estas restas en ceros, ¿no? Entonces no hay una adecuada
relación lineal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues parecería que todo funciona muy bien cuando nosotros tomamos este criterio, ¿no? Hace mucho sentido cuando nosotros hacemos las comparaciones. Regularmente lo que ocurre en la realidad es que no pasa que lleguemos ni a 1. Es muy común que tengamos correlaciones muy bajitas que 0, pero regularmente pues andamos navegando en el primer caso, ¿no? Que son valores entre 0 y 1, en donde algunos dicen, bueno, es que una correlación de 0.8 es muy buena, pues puede ser, o correlación de 0.5 es muy bajita, correlaciones de 0.7 pues puede ser aceptable, y 0.9 pues estás muy cerca del 1 y eso pues no hay más que pedir, ¿no? El experimento o los datos representan bastante bien. Este es un criterio para caracterizarlo. Habrá casos, por ejemplo, en donde las correlaciones, si esta es mi línea, pues puede ser que los puntos funcionen muy bien en la parte de abajo, pero, y bueno, vamos a suponer que aquí tengo el modelo y aquí tengo el experimento, son los datos. ¿Qué dirían que ocurre con estos datos cuando están por debajo de la diagonal? Abajo, si lo podemos dividir así, aquí parecería que todo funciona bien, o sea, hay una buena relación, pero de repente estos valores están por abajo de la línea de 45 grados. ¿Qué interpretación podrían darle? ¿O qué interpretación dirían del modelo? Podría ser que el modelo estuviera subestimando los datos para esas velocidades ya más altas. Exactamente, Roberto. Lo que hace el modelo es una subestimación. ¿Cómo se llega a la subestimación? Pues porque las velocidades acá son más bajas, ¿no? En el eje del modelo, las velocidades son más bajas en comparación con lo que se presenta en la realidad. Entonces, el modelo subestima. Caso contrario, ¿no? Vamos a regresarnos, que yo tenga igual una recta a 45 grados, pero ahora tengo valores por acá. Entonces, pues estaríamos en el otro extremo, que estaríamos sobreestimando, ¿no? Porque entonces tenemos valores muchos más altos en el modelo que en la experimentación. Entonces, esos dos casos suceden, ¿no? Entonces, hay que tener, aunque el proceso matemático es muy sencillo, proceso matemático, es decir, la ecuación, pues lo único que estamos haciendo es sumar y restar, no estamos haciendo nada más, y al final hacemos una división, ¿no? Y esta división, pues lo único que nos dice es un cociente, es decir, si las cosas se parecen mucho, pues quiere decir que tienen una alta correlación, si no se parecen nada o uno es muy chiquito, pues eso quiere decir que las cosas regularmente tienden a 0, ¿no? Entonces, la forma de estimarlo es muy sencillo, la forma de interpretarlo nos da mucha información y es muy útil, y es una de las herramientas que más utilizamos en estas técnicas. Como primera herramienta para comparar datos de reanálisis y demás, ¿no? Y datos experimentales. Entonces, aquí, pues esto es como la primera chamba. Lo que les estoy mostrando, por favor, abran sus notebooks y ahorita yo voy a abrir el mío. Entonces, son dos conjuntos de datos, ¿no? Nada más quiero mostrar esto. Y lo otro que quiero mostrar es el conjunto, los dos conjuntos que salen, ¿ok? Entonces, ahorita lo voy a llevar y algo que no dije, que son de las características muy importantes, es que esta metodología que pues, bueno, tiene información, tiene que moverse en dos planos. Evidentemente tienes un número que te da un indicador de si las cosas funcionan o no, pero si ustedes se fijan, me tengo que recargar siempre en el tema gráfico, ¿no? Y eso es muy importante. Hablar un coeficiente de correlación sin mostrar una gráfica puede ser no tan bueno. Y es no tan bueno porque este método es no robusto, es decir, no reconoce las no linealidades y no es resistente, es decir, es muy sensible a los datos desviados. O sea, cuando hay un dato desviado, las cosas truenan, ¿no? Entonces, apunten por favor estas dos cosas. No es robusto y no es resistente. No es robusto quiere decir que no reconoce las linealidades, las no linealidades,
Y que no sea resistente quiere decir que no identifica los datos desviados. Entonces, con esto, vámonos al notebook. Voy a salir de la presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y vayan abriendo, por favor, su... voy a compartir aquí mi escritorio. Muy bien, ustedes ya están viendo mi escritorio. Voy a mostrarles un truquito. Ustedes pueden, por ejemplo, irse a la terminal. Ahí está la terminal. Y aquí le voy a dar... no lo tengo activado, entonces yo creo que no me voy a ir por aquí. Entonces voy a abrir Anaconda. Ahí está empezando a funcionar. Por favor, entren, ¿no? A el notebook, perdón, a Classroom. Ahí pueden descargar el notebook y el conjunto de datos que vamos a utilizar. Los conjuntos de datos que vamos a utilizar. Esto está empezando a arrancar. Como pregunta aparte, ¿hay alguna alternativa a Anaconda? Porque, por ejemplo, el mío desde ayer, creo, no quiere arrancar. Entonces, ya lo Sí, instalé de nuevo y ajá, y no funciona. se queda en inicializando, o sea, en el circulito, el que ahorita apareció, inicializando. Ahí se queda. Ajá. ¿Y en qué plataforma? ¿Estás en Windows? No, en Linux. Estás en Linux. Va a abrir una terminal Ok. Ajá. y te va a aparecer tu usuario, ¿no? Ujú. Al ladito de tu usuario, entre paréntesis, algo que dice D. Sí, entre paréntesis está el base. Ok, Bueno, entonces ahora escribe Jupyter espacio lab. O no sé qué uses. sí, Pues, el Jupyter Lab. ok, entonces escribe Jupyter espacio lab. Voy a mostrarlo aprovechando que aquí está. Lo que pasa es que yo no tengo configurado el entorno para que me arranque Python aquí. Entonces aquí tendría yo que verlo. Voy a hacerlo más grande. Ah, ok. Sí, sí Ahí lo abrió ven. el Jupyter. Entonces ahí lo ven. Entonces yo lo que le estoy diciendo a Ray es que la forma alternativa, porque a veces la interfaz gráfica es mala, puedes aquí escribir Jupyter espacio lab. Vamos a ver si lo corre. ¿Qué onda con esta cosa? Ahí está. No lo corre porque no tiene aquí el entorno de Python corriéndolo, ¿no? Entonces no lo cargó cuando prendió la computadora. Entonces no voy a meterme en este rollo, pero esta es una forma alternativa de correrlo. Si aparece entre paréntesis, ¿no? Jupyter. Perdón, base, ¿no? O base. Entonces, déjame ver nada más dónde quedó dónde abrió esto. Creo que lo abre en Safari. Déjenme ver. Esto, ¿qué lugar? No, casa. Perdón, pero aquí ya están viendo todo mi desastre en mi computadora. Estamos. Perdón, voy a dejar de compartir esto. Este es. Ya lo vi. Ok. Muy bien. Ok, a ver, ahora sí. Ahí está. Muy bien. Perdón, pero tenía un detalle técnico. Voy a compartir esta. Muy bien, entonces ustedes ya están viendo ahora sí mi pantalla de Python. Voy a hacerlo un poco más grande. Esto, ok. Y están viendo mi pantalla, ¿verdad? De Python, Sí, de profe. Jupyter Notebook. Muy bien, Sí, entonces voy a abrir
el notebook que les compartí. Entonces, es este. Muy bien. Yo decía entonces del coeficiente de correlación de Pearson que es un coeficiente que no es robusto ni resistente. Les mostraba, robusto quiere decir, ¿qué quiere decir? Que no acepta linealidades. No reconoce las no linealidades. O sea, no reconoce cosas que no tengan un comportamiento lineal. Si tiene un comportamiento que puede ser no lineal, no lo identifica. ¿Y qué quiere decir que no sea resistente? Que cuando hay un dato fuera de la tendencia, sale mal, ¿no? O bueno. Sí, es altamente afectado cuando hay un dato desviado. Entonces cambia el coeficiente de correlación. Yo les mostraba, gracias Roberto, dos conjuntos. El primer conjunto, pues vamos a empezar a darle a esto. Porfa, denle a sus notebooks, empiecen a correrlos. Yo estoy empezando a correrlo. Lo único que voy a hacer aquí es, voy a utilizar una herramienta para las gráficas, que es matplotlib.pyplot, lo pongo como PLT. Y estas son las dos líneas, los dos conjuntos que estaba dando, ¿no? El primer conjunto de datos es este. Y lo que vamos a hacer es graficarlo. Entonces, aquí está el primer conjunto. Es el mismo conjunto que yo mostraba en la presentación. Esa presentación tiene información y la información que yo presenté es de el Wilks. El Wilks se llama Statistical Methods in Atmospheric Sciences. Este libro es el que vamos a estar utilizando. Pueden ustedes descargarlo en VideoUNAM, Statistical Methods in Atmospheric Sciences. Ustedes pueden encontrarlo en la biblioteca digital de manera digital. Lo pueden tener en sus computadoras, entonces por favor descárguenlo. Ahí pueden encontrar y esta es la información que yo estoy utilizando. Entonces, este es el primer conjunto. Bueno, como dato curioso, yo puedo aquí cambiar si lo quiero con palitos o con bolitas o con estrellitas, y los colores, ¿no? Es solamente decirle cambiar blue con puntitos en cruz y va a ser el primer conjunto. Y esto, pues es, digamos, pues para irnos enganchando. El segundo conjunto de datos es, pues es este. Lo único que hice fue copiarlos, ¿no? Creé un par de arreglitos, no creé nada en pandas, ni mucho menos, no he cargado nada de pandas, solamente son dos arreglos, son dos vectores, ¿no? Y estos dos arreglos, pues los voy a graficar y aquí está. Entonces, este es mi primer conjunto y mi segundo conjunto. Lo que dice es que no reconoce las no linealidades, pues quiere decir que voy a calcular ahora, voy a utilizar los coeficientes de correlación de Pearson y voy a calcularlos. Entonces, el primer conjunto de datos que yo utilizo es este. Es S1X y S1Y, que ese es mi primer conjunto, y pues voy a utilizar, voy a importar estas herramientas. Ahí está, y pues lo que voy a es tomar el cálculo del estadístico. El estadístico me tiene dos salidas y regularmente es el primero el que tomamos. Entonces, tiene una coeficiente de correlación de 0.87. Eso es lo que estamos estimando. Y tener un coeficiente de correlación de 0.87 es casi 0.9. Entonces uno diría que tiene una buena relación lineal. Cuando nosotros observamos los datos, que son estos, pues ya vemos que no. Es decir, hay una alta no linealidad en el conjunto de datos que yo estoy utilizando y eso está relacionado con que esta prueba o este indicador no es robusto o este coeficiente no es robusto. Ni tampoco resistente. Vamos a ver entonces, el segundo conjunto de datos que estamos analizando aquí es un conjunto de datos que tiene claramente un dato desviado, ¿no? Y ahí está, en 20. Aquí está en la esquina. Entonces voy a, esto ya lo cargué, esto ya lo cargué. Lo que voy a hacer ahora es volver a generar otro conjunto de datos, ¿no? Aquí lo ven, S2X y S2Y,
que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí está el outlier. Y luego están entre 8 y 7 y luego se va hasta 17. Voy a quitar el outlier, ¿no? Es decir, me voy a quedar con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me voy a quedar con 8, 4, 9, 2, 5, 6, que solamente estoy quitando este. Sí, se ve bien, ¿verdad? Si alcanzan a distinguir bien los números. Sí. Muy, muy, Una pregunta, doctor. adelante. Cuando, em, cuando tiene la línea de código de stats.pearson, sé que, bueno, el primero del punto 87 es la correlación, ¿no? Sí. Pero el segundo término El segundo es que un es, residual, es una estimación de los residuales, ¿no? Es, como un comparativo, o sea, es la información complementaria del residual y es qué tanto están dispersos y qué tanto es el tamaño de los residuales. ¿Cómo se calcula y demás? Lo podemos sacar de la documentación, ¿no? Entonces podemos googlearlo, buscar cuál es el coeficiente. Es un término que está asociado a la dispersión, ¿no? De los residuales. No lo utilizamos mucho, utilizamos otros criterios para analizar la dispersión, ¿no? Pero pues sí es importante saber e identificar toda la documentación. Ok, luego lo que voy a hacer es quitar el último de los elementos y hago la gráfica. O sea, aquí otras cositas que ustedes pueden encontrar en el código, que no es esto, está haciendo cosas raras. Otras cosas que ustedes pueden encontrar en el código es que tengamos cómo cambiar de colores, cómo poner diamantes, cómo poner el título, ¿no? Bueno. Y entonces este es el segundo, ¿no? Entonces, como ven, si yo quito este outlier, pues claramente tengo un comportamiento que es no lineal, ¿no? Están muy dispersos. Vamos a ver qué es lo que nos dice cuando yo calculo el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación de Pearson para los dos, pues lo que me dice es que tiene pues incluso una correlación muy pequeña que es de 0.35, incluso es una anticorrelación, es decir, tiene este comportamiento que no es a 45, sino que es inverso, ¿no? Esta anticorrelación. Pero bueno, pues tampoco es nada claro. ¿Y qué es lo que nos dice originalmente? Bueno, originalmente, pues lo que nos dice es que el coeficiente de correlación para este conjunto es de 0.64. O sea, perdón, 0.61. Eso quiere decir, ¿no? Que si uno se va con el que tan bueno es, pues bueno, resultaría que parecería que habría una alta correlación, pero no es cierto. Lo que estamos observando es una evidencia de la resistencia, que no es un proceso resistente. Tiene un outlier, puedes calcular el coeficiente de correlación de Pearson, quitas ese outlier, bueno, y tienes un indicador que es 0.6, lo cual no necesariamente es malo, pero cuando quitas ese outlier, pues resulta que no hay ninguna correlación. Entonces es muy sensible a los outliers. Y eso no necesariamente es bueno. Muy bien. ¿Cómo hacer las correlaciones? Otra herramienta de utilizar el coeficiente de correlación de Pearson es cuando nosotros hacemos autocorrelación. Autocorrelación es identificar qué tanta relación hay en una serie temporal, pero a lo largo del tiempo. Entonces voy a tener que regresar a mi pizarrón. Muy bien. Entonces y ahora voy a irme de nuevo a mi pizarrón hasta este punto. Ahí está. Ustedes están viendo mi pantalla.
Muy bien. Entonces, voy a borrar esto que está aquí. La siguiente estrategia de comparación es tener una serie temporal que está definida por el tiempo, que puede ser una serie experimental, en donde tiene velocidades 1, V2, V3. Y lo que voy a hacer es compararla, pero con la misma serie experimental. Si yo comparo con la misma serie experimental aquí, ¿qué valor tendré? 1. 1, porque estoy comparando la misma serie temporal con la serie temporal con la misma serie temporal. Y lo que yo hago es pasar a desfasarlo, porque me interesa analizar la correlación de la serie temporal, pero a lo largo del tiempo. Y entonces lo que hago es eliminar el primero. Entonces, elimino el primer paso de tiempo. Y ahora voy a analizar, lo voy a poner así. Voy a poner, es la misma E. El mismo conjunto de datos experimentales, pero ahora aquí inicia B1, B2, B3, B4, hasta Bn. Y ahora lo voy a comparar, voy a quitar el primero, B1, B2, B3, y entonces se me fue el último. ¿Sí me explico? Lo que hice fue, en una primera instancia, pues tenía B1 con B1, B2 con B2, B3 con B3. Y en un segundo paso, pues lo que hice fue desfasarlas. Recorrí la misma serie temporal y lo comparé con un tiempo después. Y así sucesivamente. Lo voy a ir desfasando. Voy a quitar B1 y B2. Este primer elemento es el que queda fuera. B1 y B2 quedan fuera. Y ahora me queda B3 con B1, B4, B5, Bn-2, B2, B3, perdón, esto es Bn, esto es Bn-2. Ok, entonces, lo que voy a ir detectando a lo largo del tiempo es que conforme más me vaya yo separando a lo largo del tiempo con la misma serie temporal, pues cambiarán los valores de la serie, ¿no? Entonces, e irán disminuyendo. Conforme más me aleje en el tiempo, pues los valores se tendrán que parecer menos. Cuando estén muy cerca, pues se van a parecer mucho. Pero ¿se recuperará la serie en algún momento? ¿Es posible que se recupere la serie? ¿Qué opinan en lo que cambio de pantalla? Bueno, ¿es claro el concepto que estoy presentando? Sí, pero pues, como lo veo en mi mente, yo creo que no se recupera porque si te alejas cada vez más, pues simplemente los datos se van a ir alejando más. Ok, entonces vamos a ponernos, Roberto, en el plano de la física. Vamos a analizar el viento o el sol, si tú quieres. La gráfica de la radiación es una cosa que arranca donde no hay sol, luego sube y luego baja. ¿Qué pasa el día siguiente? Pues pasa exactamente lo mismo, Sí, lo ¿no? mismo. ¿Y entonces qué pasaría? Ah, bueno, en ese caso sí, ya después de las 24 horas, pues ya sí los datos quedarían bastante similares, ¿no? Al menos. Exacto. Y eso, si ustedes se fijan, la herramienta de la autocorrelación nos está dando la posibilidad de identificar ciclos, porque las correlaciones aumentan e incluso puedes identificar anticorrelaciones. Vamos a verlo, ¿no? Entonces, en su notebook, vamos a regresar al notebook, que yo ya estoy aquí de regreso, ustedes también ya lo están viendo. Si hay algo que no funcione,
creo que ya abordamos cómo arreglarlo. Entonces yo espero que por favor todos estén trabajando en el notebook. Eso es muy importante porque en el momento que yo deje un proyecto o empiecen a trabajar sobre algo en específico, todo debe de estar funcionando, ¿no? Algo que es muy importante es que vale mucho la pena que ustedes identifiquen cómo implemento las herramientas, porque vamos avanzando de la mano Python con los conceptos. Y entonces, tal vez no nos queda muy claro de primera entrada, pero sí es identificar cómo meto las variables y cómo transportarlas para hacer más cosas, ¿no? Ahora, de confesarlo, las cosas que yo hago aquí, yo soy un usuario nuevo de Python, ¿no? No tiene mucho tiempo que yo empiezo a trabajar con esto, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo empecé a trabajar con MATLAB, pero pues luego todo eso volvió muy caro y migré a esto, entonces tal vez mis códigos no son los más pulidos, si lo queremos poner así, ¿no? Muy bien. Lo primero que hacemos es tomar estas librerías. Ustedes ya saben que cuando pongo for, from, import, estoy cargando las cosas que voy a realizar. A veces hay cosas que ya no necesito importar y que vuelvo a importar, ¿no? Pero porque no limpio bien mis notebooks, ¿no? Pero bueno, podríamos quitar cosas que yo ya importé si es que eso ya sucede, ¿no? Y ahora es una de las principales herramientas que usamos, importar, ¿no? Entonces, esta es una estrategia, lo que estoy diciendo es que esto se va a llamar un data frame. Y algo importante es que aquí de entrada le estoy diciendo cuál es el header, o sea, cuál es el nombre de la variable, y le estoy diciendo en dónde está el index. El index es muy importante en los data frames porque es lo que automatiza muchísimo el tema de la gráfica. Entonces ustedes ya ven que en el momento que yo lo importo y le digo, y lo quiero ver, pues ya veo el data frame, o sea, ya tengo el index, ¿no? Bien puestecito y ya veo la temperatura. Y bueno, aquí también hay algo que hay que decir, es que este archivo que yo ya les compartí, entonces lo pueden ver, vamos a ver qué es lo que ustedes tienen, que no lo he mostrado. Ustedes siguen viendo mi escritorio, este es el de temperaturas mínimas y esto es lo que tengo en en este archivo CSV. Este CSV pues está muy bonito, la verdad es que las fechas están bien, pues tiene variables que se están moviendo. Lo que quiero decir es que todo se va a mover cuando importemos, ¿no? No hay nans, no hay datos desviados, no hay cosas raras, ¿no? Que eso es regularmente cuando nos enfrentamos a los datos experimentales, que hay cosas raras. No sucede eso con los datos de reanálisis. Los datos de reanálisis vienen limpiecitos porque son simulaciones, ¿no? Entonces, y asimilaciones y lo que ustedes gusten y manden, tienen muchas cosas. Los datos experimentales que estamos trabajando en el grupo tienen muy alta calidad y entonces regularmente no tenemos problemas con eso, ¿no? Muy bien. Entonces, otra cosa importante que hay que decir es que, ¿cómo llamarlo? O sea, lo que hacemos es meter abrimos las comillas para poner strings y pues aquí están. Muy bien. Entonces, a todo mundo le importó, ¿verdad? O sea, pudo importar las cosas. Por favor, coméntenme que todo el mundo pudo importar. Sí, el mío sí funciona hasta ahorita. Perfecto, perfecto. Sí, sin problema. Benjamín, ¿has tenido problemas? No, ahorita está corriendo bien todo. Perfecto, muy bien. La que sigue es una de las virtudes que tiene Python, es hacer cosas en una línea, ¿no? Y ustedes aquí lo ven. El data frame que yo utilicé, le puse temp, porque son temperaturas, son de algún lugar, la referencia está en el libro, lo que hice fue descargarlo y por ahí me lo encontré, y entonces el conjunto estaba bonito y así es lo que tomé, ¿no? Entonces, lo único que hice fue pues, sacar el plot y tiene ya el index bien puesto, las variables, las temperaturas y algo que está sucediendo es que están oscilando las temperaturas, ¿no? Y básicamente. Aquí estoy imprimiendo otra vez la temperatura, no sé por qué. Pues
yo supongo que nomás porque se puede. Y lo que sigue es, voy a detectar la autocorrelación. Voy a usar la autocorrelación. Entonces, voy a cerrarlo, ¿no? O sea, lo que utilizo es Plot.cf, que bueno, es la herramienta que utilicé, que es Autocorrelation Function. Aquí está. Esto es lo que estoy utilizando para hacer esto. Bueno, evidentemente, esto es la librería. Mientras más puntos estén aquí ustedes observando, quiere decir que estoy metiéndome en más herramientas. O sea, podría yo seleccionar Stats Model y cargar muchísimas cosas. Esto sencillamente para no cargar cosas que no necesito. Y nada más estoy tomando el plot de Autocorrelation Function, que eso es lo que estoy utilizando aquí. Muy bien. Entonces, lo único que hago es meter la variable y en un data frame que esté bien cuadrado, como el que acabamos de poner. Y vamos a poner un autocorrelation de 20 pasos, ¿no? Descripción. ¿Qué vemos? Pues bueno, ya sabemos que lo que estamos viendo es un desfasamiento de las... O sea, son valores del coeficiente de correlación de Pearson cuando están completamente en fase y cuando se van desfasando distintos pasos de tiempo. Aquí hay 20 pasos de tiempo desfasados de las temperaturas y las correlaciones van a punto mayores a 0.5, podemos decirlo, ¿no? El valor más alto es cuando tenemos, si esto es daily, estos son temperaturas mínimas diarias. Daily minimum temperatures son las temperaturas diarias mínimas. Pues las temperaturas mínimas se parecen mucho a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, bueno, también habría que decirlo, esto es de 1981 a 1990, ¿no? Entonces hay al menos 9 años. Muy bien. Entonces, lo que tengo son días, 20 días de desfase, lo que quiere decir es que, bueno, vamos a ponerle, a ver, aquí 30 para tener un mes, y lo que quiere decir es que en el mes, pues prácticamente se parecen mucho a las temperaturas mínimas porque tienen alta correlación, ¿no? Pero las cosas van cambiando conforme yo meto, por ejemplo, 60, que esto es aproximadamente 2 meses, o vamos a ponerle 120, son 3 meses, y entonces aparece un fenómeno en donde los coeficientes de correlación empiezan a dispersarse tanto que llegan a un valor 0 y llegan a un mínimo. Vamos a aumentarle otros 30 días. Estos valores van aumentando, si ustedes se fijan, bueno, van disminuyendo, ¿no? O sea, van alcanzando valores más negativos. 50, vamos a poner 60. Vamos a ponerle 200 para no ir. Entonces tenemos una alta correlación con tiempos cercanos, se empiezan a alejar y las temperaturas empiezan a ser mínimas, es decir, como que son días más calientes, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre después. Regresa a una alta correlación. Entonces ocurre un poco el fenómeno que comentábamos, ¿no, Roberto? O sea, que cuando el fenómeno, o sea, esta es una de las cosas que hacen mucho sentido cuando hablamos del tema climático. Lo que yo hablaba de la meteorología o del clima es que es un sistema complejo, que depende de muchas variables y que demanda de un montón de tecnología y de poder de cómputo para poder analizar. Pero hay cosas o hay indicadores que nos dicen que cuando a lo largo de 10 años la temperatura en un sitio, la temperatura mínima en un sitio oscila. O sea, a veces es mínima, a veces es máxima, pero esos ciclos, si son 9, pues regularmente lo que estaremos viendo aquí, pues es un comportamiento anual. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo cambia a lo largo de los años, pero pues en realidad está acotado. Sí es una serie temporal que está sucia, entre comillas, porque tiene algo de ruido, porque bueno, pues la naturaleza es así, ¿no? O sea, no necesariamente todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Pero eso, la herramienta de coeficiente de correlación, que es una herramienta muy sencilla, puede darnos estos indicios e identificar la correlación a lo largo del tiempo. Entonces, pese a que el sistema es muy complejo, y esa es la idea que quería cerrar, o bueno, con la que quería discutir, no es un sistema totalmente aleatorio. O sea, no es un proceso en donde sea tirar dados todo el tiempo. No es así, ¿no?
está bien acotado. O sea, si ustedes me dicen, bueno, es que va a haber una temperatura de 20, vamos a suponer que eso es en el verano, pues no necesariamente eso va a ocurrir, ¿no? 25 en esta época del año no va a pasar, ¿no? Están por aquí, porque en las épocas del año existe un umbral bien definido, hay una estacionalidad, ¿no? Y esa estacionalidad pues está definida por ciertos rangos de valores de las variables. Entonces, cuando dicen es que el viento sopla de manera aleatoria y no sabemos cuándo va a haber viento, ojo, lo que no sabemos es estudiarlo. Lo que no hemos hecho más bien es estudiarlo. O sea, el argumento en temas de intermitencia, pues lo que hay que decir es, ojo, el clima efectivamente es un tema complejo, complicado, pero que se puede estudiar y caracterizar y clasificar. Y una forma de caracterizar y clasificar, pues es hablar de cosas que vamos a estar utilizando en este curso. Analizar series temporales, analizar periodicidades, herramientas de comparación de modelación meteorológica con los datos experimentales y el coeficiente de correlación de Pearson, regresando, es una herramienta que nos permite tener pues una forma de analizar cómo cambian los coeficientes de correlación a lo largo del tiempo en algo que ustedes lo están viendo, lo están haciendo en su computadora. Computacionalmente es muy rápido de hacer. Hasta este punto, ¿alguna duda o pregunta de la autocorrelación? Bueno, yo soy en la gráfica, la parte que es como que azul más tenue, ¿qué es lo que dice? O, bueno, ¿qué es Sí, lo que es igual, representa? está relacionado con los residuales que yo comentaba. O sea, el tema de los residuales es que van aumentando la dispersión de estos residuales, ¿no? Y eso es lo que dice, o sea, conforme tú te alejas del tiempo, pues ha pasado mucho más información y los residuales van aumentando. Pero estos llegan a estabilizarse, ¿no? Esto es lo que observamos aquí, es cómo se comportan los residuales, fundamental. Ok, ok, gracias. Sí, 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 sí. Muy bien. La siguiente parte es, vamos a trabajar con la siguiente información. La siguiente información, eso es una estación anemométrica en Baja California Sur, se llama Bahía de Tortugas. Esta información estuvo disponible por ahí del 2000, libre, gratuita. Ustedes pueden utilizarla, verla, graficarla. Y lo que yo estoy mostrando aquí, esto es de las primeras cosas que cuestan trabajo cuando uno trabaja, cuando uno está manipulando datos experimentales, es trabajar con las importaciones, ¿no? O sea, es muy padre que las cosas funcionan, pues, cuando se importan, pues, así, ¿no? O sea, en una línea, ¿no? Uno, bueno, primer tip, ustedes le pueden decir dónde están los headers y cuál es el index, ¿no? Ahora vamos a ver los datos de Bahía de Tortugas. Los datos de Bahía de Tortugas tienen un problema. Están por día, Juliano. Entonces, aquí este es el día 91, lo que sea que eso signifique. Luego tenemos la hora, que estos es medianoche, 10 minutos, 20, 30, 40, 50. Esta es la 1 de la mañana, 1 hora con 10, pero aquí esto parece que esto es 120, 150. O sea, hay que están como encriptados. Bueno, no están encriptados, ¿no? Tienen su orden, pero pues, a alguien se le ocurrió que esto era buena idea, ¿no? Velocidad, wind speed a 20, wind direction, y esto está en grados, ¿no? Wind direction, que supongo que también está a 20. Standard deviation a 20, wind speed máximo a 20. Y esto es de verlos, ¿no? Standard wind speed a 40, standard deviation a 40 y wind speed máxima a 40. Muy bien. Entonces, de aquí podríamos sacar cosas como intensidad de turbulencia. No hay veletas a 40, ¿no? Eso lo podemos. Wind speed, standard deviation máxima. No tenemos wind direction, solamente hay una veleta. Muy bien. Entonces, esta creo que también es una de las ventajas de poder trabajar en Jupyter Lab. Jupyter Lab nos permite verlo, ¿no? Y hacer esta exploración. No sé si también lo haga en los notebooks, no tengo idea, pero bueno, pues así es una forma de poderlos explorar de una manera muy rápida. Regreso a mi notebook. Y ahora lo que voy a hacer es, pues utilizar voy a utilizar la misma herramienta. Estoy importando todo de nuevo. Ah, no, esto no es, pero bueno.
me voy, aquí está, a la importación. Y aquí lo que voy a hacer es igual, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es generar en primer lugar, una estampa de tiempo. Trabajar en definir una estampa de tiempo, pues requiere de un trabajo previo. O sea, es lo que yo hice en 2 minutos de decir, bueno, este es el día y esta es la estampa de tiempo que está mal puesta porque no tiene los 2 puntos y eso hay que juntarlo. Esta es la primera gran chamba, ¿no? La primera gran chamba quiere decir que hay que ponerle bien la estampa temporal. La estampa temporal, la buena noticia es que ustedes pueden hacerla, ¿no? Entonces, aquí le estoy diciendo, estoy utilizando una herramienta para cómo crear la estampa temporal. Yo sé que esto es el 31 de marzo del 6, porque eso es el día juliano, y analizar, ¿no? O sea, explorar esto en dónde termina. O sea, esto no lo voy a hacer. Bueno, a ver si esto nos tarda mucho. No, no se tarda. Pues esto es el día 90 de las 24 horas. Si en algún momento esto dio vuelta, ¿no? Ahí está, los 361, 293. Bueno, esta es la primera gran chamba. Como en los programas de cocina, aquí estoy mostrando una herramienta de cómo generar, como ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hice. Es generar un data frame, ¿no? Porque es un PD. Lo voy a llamar Pandas Data Frame, es lo que quiere decir el PD. Esto lo voy a utilizar para generar el arreglo de las fechas, y aquí están las fechas. Es de tal fecha, dónde va a iniciar, dónde va a terminar, en día, mes, año, la frecuencia, que es cada 10 minutos, y cómo se va a llamar. Se va a llamar date. Y esto, pues lo que quiero hacer nada más es ponerlo como, esto va a ser mi index, ¿no? Y esto vamos a verlo. Entonces y ahí está. Luego, ahí está el arreglo puesto, ¿no? No está puesto como indicador, no es un index, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Es el arreglo, el index es este, ¿no? Lo que aparece más en negrito. Muy bien. Ahora, ya saben qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que vamos a hacer es juntarlo, ¿no? O sea, quitar el day and hour que está aquí, lo vamos a quitar y lo vamos a sustituir por este index que acabo de hacer, ¿no? Lo voy a importar y si se fijan, los headers me los puso solitos, no hubo como mayor problema, pero aparecen estas cosas raras del day, que es el día juliano, el hour, y las variables que ya tengo. Entonces, todo esto ya está en un data frame que le puse Baja California Sur, BSS. Entonces, tengo 2 data frames. El primero es date range, que es el rango de fechas que voy a utilizar, y el segundo data frame es BSS. Espero que todos lo estén haciendo y que todo se mueva. Una de las cosas que hemos hecho en el grupo es dar cursos en educación continua con notebooks como estos. Y todo el mundo sale muy contento porque ya saben hacerlo, porque ya lo entendieron. Ah, no, pues sí me salió, ya entendí, ¿no? Y en el momento que preguntas cosas y hagan un cálculo de esto, nunca salen, ¿no? Y nunca salen porque hay mucho trabajo previo. Cuando tú quieres ahora hacerlo en un caso particular, pues hay que arrancar de cero, ¿no? O sea, lo que hacemos aquí es darles un montón de tips. Los 2 tips que ustedes tienen que guardar es cómo generar las fechas en un arreglo y cómo sustituirlas en un arreglo que está hecho, que no está bien, ¿no? Que no nos sirve para trabajar. Bueno, que sí nos sirve, pero que no está en un formato amigable para nosotros. Y bueno, lo que hacemos es juntarlo. Vamos a juntar al data frame BSS, vamos a utilizar la función que se llama join, le vamos a poner el nombre del data frame, ahí está junto, y ahora lo que vamos a decir es lo que vamos a hacer, lo que puedo hacer aquí es, bueno, lo que puedo hacer aquí es dividirlo. Lo que pasa es que no quiero mover tanto los notebooks, aunque, bueno, vamos a split cell. Vamos a que nos muestre aquí BCS. Y entonces, si se fijan, aquí ya está.
Aquí está. Aquí están juntos. Ahí está. Y entonces aquí está el día. ¿Ya lo vieron? Hasta el final. No está puesto como un indicador. En un data frame necesitamos los indicadores, el index, ¿no? La indexación. Luego, el day and hour aquí están. Entonces, ahora lo que sigue, bueno, pues esto vamos a ponerlo como un indicador para que ya funcione bien. Y luego vamos a quitar day and hour. Okay, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a decirle que el data frame de Baja California Sur va a ser date. Vamos, lo voy a dar split para verlo. Y otra vez que me muestre OSS. Y entonces, si se fijan, lo mueve del final de la columna y lo pasa al inicio. Y ahora sí lo que tenemos es, lo único que nos falta es echar la basura de an hour, ¿no? Para eso utilizamos la función drop. Y con la función drop lo que hacemos es pues, tirarlo. Y ahí ya está. Y ahora sí, pues ya tenemos nuestro data frame bonito, ¿no? ¿Hasta ese punto alguna duda o pregunta? ¿No? Doctor, en esa última línea, ¿es necesario poner el axis igual a 1 o...? Sí, sí, sí. Lo que le estás diciendo es quítalos y hay dos opciones. Una es drop rows o drop columns. O sea, puedes tirar columnas o puedes tirar filas. Cuando le dices axis 1 es que tire la columna. Vale. Muy bien. Pues ahí va. Y aquí no sale porque seguramente ocurre algo. Pues vamos a esto, 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 esto. Muy bien, ya está todo. Bueno, otra herramienta que puede utilizar para ver nada más el encabezado. Aquí está, es una herramienta del data frame, se llama head o el encabezado. Entonces, pueden ustedes utilizarlo para verlo. Otra herramienta del data frame es info y es ver las columnas donde hay nulos, donde hay, qué tipo de variables son. Aquí el tipo de la memoria que está usando, o sea, es un poco la información, el index, 52.560 entradas, la fecha, a qué fecha. Esto da un montón de información. Puedo yo utilizar algunas herramientas de data frames, ¿no? Si ustedes recuerdan la clase de Diego, puedo yo hacer estas herramientas, utilizar estas herramientas, y hay una, por ejemplo, que utiliza Describe. Describe lo que hace es describir y es asociar un montón de variables estadísticas que no he descrito, que no he presentado, pero que todo el mundo ya sabe de la secundaria, que lo voy a ver en la siguiente sesión, como el promedio, la desviación estándar, el mínimo, los percentiles y el máximo, ¿no? Entonces, o los cuartiles, ¿no? Que es 25, 50, 75. Entonces, esto, pues son los valores, ¿no? Es como una descripción en un paso de una matriz estadística de todo, ¿no? Cosas que decir, bueno, pues los mínimos, pues es 0, cuáles serían los promedios, que bueno, en la dirección de viento tener un promedio no sé qué tan bueno sea, la desviación estándar de las velocidades a 20, ¿no? Estoy hablando acá. Luego la velocidad máxima a 20, cuál es el promedio de esa columna. Entonces hay una vez que hay es un comando o una herramienta que se llama Describe, que lo que hace es describir con un montón de parámetros estadísticos cada una de las variables que estoy mostrando. Otra de las herramientas, pues aquí está Columns, es solamente decir cuáles son las velocidades, perdón, el título de cada una de estas. Y ahora pues vamos a echarle un plot, ¿no? Ahí está el plot. Entonces, ventaja de arreglar el index, que ya el plot sale bonito. Pues ahí lo tienen, ¿no? Entonces, pues sí, en 0, esto pues ya directamente, aquí están empalmadas las dos, ¿no? Puedo yo quitar una, lo comento y solamente voy a poner las velocidades a 40 y pues ahí están. Ahora, pues bueno, quiero ver las dos. Pues ahí están, pues la cosa va bien.
Creo que me hace falta nada más a mí presentarle unas cosas, hacer un recuerdo de capa límite atmosférica, también lo voy a hacer en una siguiente sesión. Y decir eso, ¿no? Que de acuerdo a lo que sabemos del comportamiento de capa límite atmosférica, las velocidades a 40 metros son mayores regularmente que a las de 20, y eso se ve reflejado en este conjunto de datos. Y eso es lo que está sucediendo ahí. Los picos están alrededor de los 20, ocurren en alguna época del año, es decir, hay un cierto comportamiento que se puede decir, ¿no? Algo para manipular, por ejemplo, SNS, a ver si ya lo cargué o no. Una de las herramientas que sí, que no dije, no mencioné y que pues, a mí me gustan, que pueden ustedes también explorar, se llama Seaborn. Seaborn, si ustedes buscan la documentación, vamos a ponerlo por aquí, aprovechando que estoy en el navegador. Esto es Seaborn. Es una herramienta de Python, una librería de Python para hacer visualización. Entonces, está aquí la documentación y ustedes ven cosas muy bonitas, ¿no? Que esto es muy común verlas en tesis de sus compañeros y demás, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, son nuestros famosos scatterplots, y estos scatterplots, la forma de hacerlos, pues está ahí, nada más hay que identificar cómo se corren, cómo se instala, bueno, cómo instalarlo, ¿no? Y poner el data frame de acuerdo a las necesidades de esto para correr. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es SNS, lo que ustedes ven aquí, Seaborn se llama. Y ahora voy a usar una herramienta de Seaborn. De hecho, lo que viene en adelante es, los espero no abrumarlos, ¿no? Lo primero es utilizar un estilo. O sea, ustedes pueden, aquí en la librería, ustedes pueden darle clic y hay muchos temas y ustedes pueden establecer los temas. Aquí nomás tengo uno. La gráfica, obsérvenla. La gráfica tiene pues, un fondo blanco, no tiene el mallado de atrás, ¿no? El grid de atrás no lo tiene. Pero solamente con cambiar el estilo, pues la gráfica cambia y aparece esto, ¿no? Es una forma de manipularlo, no creo que sea trascendente, nomás es puro estético. Ahora lo que voy a utilizar es hacer los famosos scatterplots, ¿no? El primer scatterplot que voy a hacer, pues es comparar el mismo con una columna, la velocidad de 20, bueno, y también recordemos, para hacer el llamado, ¿no? de este código, pues es SNS, que así se llama Seaborn, así está bautizado. La herramienta es Scatterplot, que son las gráficas en 2D, que es estas gráficas de, tengo las velocidades de viento, voy a regresarme acá arriba. La velocidad de viento esta no es, perdón, esta sí es, la velocidad de 20 a 20, y la voy a comparar con la velocidad de 20 de viento a 40. Algo importante es que todos los títulos de este data frame no tienen espacios. Eso es bueno porque puedo yo, ni letras raras, ni nada, o caracteres raros, porque puedo yo llamarlos utilizando el recurso de el nombre del data frame punto el título de la columna. Y eso lo voy a ver ahorita. Ok, entonces, recordemos, ¿no? Que el hacer estas comparaciones o regresando al coeficiente de correlación, pues es comparar esta velocidad con esta velocidad. Lo primero que voy a hacer es comparar wind speed a 20 con wind speed a 20 y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y luego lo voy a comparar wind speed a 20 con wind speed a 40 y vemos qué sucede. Muy bien. Entonces, aquí está. Baja California Sur es el nombre del data frame y la columna se llama WS20 y la voy a comparar con WS20. Pues lo que sabíamos, ¿no? O sea, es tener un data frame comparado con, o bueno, una variable comparada con sí misma, pues nos va a dar una línea recta, ¿no? Ahora lo voy a comparar, si ustedes gustan, lo podemos comparar con otra cosa, ¿no? Aquí está wind speed a 40,
o con la desviación estándar a 20. No sé si eso haga sentido, pero bueno, lo puedo comparar. Vamos a ponerle wind speed a 40. Y ahí está. Y esto es un comportamiento típico de las variables experimentales, ¿no? El comportamiento típico es que sí, por ejemplo, hay una muy buena correlación, ¿no? Y eso se puede observar porque hay una línea recta que es la que está ahí dominando. Pero es muy típico, por ejemplo, de las variables experimentales que aparezcan estos valores. Es decir, que aparezcan ceros en 20 y en 40 no hay ceros, ¿no? O por ejemplo, ¿no? A 12.5 tendría que haber, pues por aquí, un 12.5 tendría que haber un cero y no lo hay, ¿no? Y esos son pues errores de la medición o errores del propio aparato. Eso no quiere decir que no esté soplando el viento o que sea una ráfaga que sea un poco, que no sea uniforme, ¿no? Que sí sople abajo pero no arriba, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿no? O sencillamente pues fue un error de la medición, pero esto es muy típico lo que estamos viendo, ¿no? La pregunta sería, ¿y esto tendría yo que volarla? O sea, ¿tendría que volar esas secciones? ¿Qué opinan? ¿Tendría que meterle un filtro para quitar todos esos ceros? Pues tal vez sí, ¿no? Para que justamente el modelo de Pearson salga bien. No sé. Pues no, la verdad es que no tendríamos que forzar nada, ¿no? O sea, lo que tendríamos que hacer es tomar los datos experimentales como están, ¿no? Porque eso es lo que sucede en la realidad. O sea, lo que sucede en la realidad es eso. A lo mejor lo que estamos viendo es un fenómeno convectivo, o a lo mejor lo que estamos viendo es lo que digo. Arriba sí hay velocidades, pero abajo no. Entonces el comportamiento de la capa límite no es uniforme, como dicen los libros, ¿no? No es esta fuente constante, no, no, pues es el viento. O sea, visualicen que lo que estamos midiendo es un sistema muy complejo que es el viento. Eso es la realidad, ¿no? Entonces no hay que limpiarlo, no hay que meterle ceros, no hay que filtrarlos. Claro, puede haber procesos que requieran filtros y bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es poder, por ejemplo, medir con algunas herramientas que aquí es Stats Line Regress. Y esta es una forma de llamarlo, que se llama la regresión lineal en estos, ¿no? Que es Baja California Sur a 20, Baja California Sur a 40. Voy a utilizar esta herramienta que se llama regresión lineal. De salida, por leer la documentación, yo sé que me da slope, intercept, el coeficiente de correlación, estas dispersiones y la desviación estándar, ¿no? El slope intercept. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es graficarlo. Otro tip que les doy, si ustedes quieren modificar el tamaño de la figura para tener, o sea, sabemos que lo que en el formato de salida tiene, está como alargado en la parte horizontal. Entonces, pero eso no nos da un buen indicador de simetría, ¿sí lo ven? O sea, aquí está a 20 y aquí está a 20, o sea, sí está bien, pero está como alargado, ¿no? Como en widescreen, si lo quisiéramos decir. Es para darle ese lugar a la simetría, para que sea algo bien simétrico, pues lo que haces es definirle que la figura sea de 8 por 8. 8 por 8, ustedes pueden jugarlo y es jugar con las proporciones, fundamentalmente. Y vamos a utilizar ahora un regression plot que requiere de algunos elementos, que en particular vamos a utilizar el slope y el intercept, y lo único que ustedes hacen es decirle, esta es otra forma de meter información del data frame. El data frame se llama Baja California Sur, y este es el nombre de las variables, y la línea que va a tener una etiqueta, esta etiqueta, lo que estoy poniéndole aquí es cómo la va a imprimir. Luego le voy a poner aquí el valor de la pendiente y la ordenada al origen. En qué color va a poner la línea y que lo ponga en la leyenda. Y no me dice nada porque no calculé nada previamente. Entonces vamos a calcular. Ahí está, ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces ahí pues ya tengo la regresión lineal, ¿no? Que es ajustar una línea recta
y pues es tomar toda la información que tiene, ¿no? Y pues aquí el tip es cómo poder poner esta etiqueta, cómo poner la Y, o sea, evidentemente estoy poniendo una ecuación porque va entre comillas, esto pues esto es LaTeX, y este peso 7S es el formato del flotante que vamos a poner, o sea, cuántos números decimales, no, 2, 3, 4, 5, cuántos decimales va a poner, fundamentalmente. Y las dos variables, que es el slope y el intercepto, y básicamente. En un formato ya más grande se observa la simetría, se observa que las velocidades de viento son más bajas, ¿no? En comparación con las velocidades a 40. Y bueno, pues estos valores que son raros, ¿no? Estos están por aquí abajo. Y bueno, pues también, ojo, o sea, si yo quito esto, va a cambiar el coeficiente de correlación, que no he calculado ni he mencionado, ¿no? Pero va a cambiar. Muy bien. Vamos a seguir avanzando porque este notebook todavía trae muchas cosas. Muy bien. Y de aquí, lo que voy a mostrar de aquí en adelante, ya sin tanto análisis, son más herramientas. Y eso es de las principales ventajas que tiene Python. Iba a decir que es una desventaja, pero no es una desventaja, es mucha información, ¿no? Ahora lo que voy a mostrarles son los join plots. Igual estoy utilizando, si ustedes se fijan, es la misma gráfica. Este es un scatter plot de Seaborn. Esto es una regression plot, porque le pongo una línea. Esta es un join plot. Lo que voy a mostrar aquí es cómo se dispersan los datos alrededor de los puntos, que es fundamentalmente no cambia, pero aquí agrega la distribución. Y aquí aparecen estos valores, ¿no? Esta es una distribución de frecuencias que no he explicado, que voy a explicar próximamente, y es este conjunto que estamos observando. Y este es esto. Y esta es la distribución de los datos, ¿no? Esta es la distribución. O sea, está probabilísticamente cómo están distribuidos. Puedo utilizar otro formato porque aquí voy a cambiar, este es el tipo de scatter, aquí voy a cambiar al k-INDEX. Ustedes pueden visualizar estas modificaciones visitando las librerías. Y esta es una forma distinta. Aquí la visualización, si ustedes lo observan, ya no es por la acumulación, sino está más asociado a densidad. Entonces, ¿qué representa cada cosa? Pues el color o la intensidad del color está asociado a la concentración de los datos. Entonces, esta gran cantidad de datos que están acumulados en el cero, que son estas que están aquí, están representados por estos valores. Entonces, un valor más oscuro quiere decir que están los valores más concentrados. Otra forma de representarlos son las mismas variables, ¿no? Que estoy observando, simplemente estoy presentándolos de distintas formas. Hablando ya más de densidades, que creo que esto es lo que hace. Espero que esto no tome mucho tiempo. Ahí está. Aquí lo que hace es poner líneas de contorno asociadas igual a la distribución de densidades, ¿no? Podríamos hacer una superposición de las líneas de contorno y creo que eso es lo que hago un poquito más adelante. No se observan tanto, ¿no? Las líneas de contorno, mientras más cercanas estén, pues quiere decir que están más concentrados y mientras más alejadas estén, están menos. ¿Qué quiere decir cada cosa? Insisto, hay que referirnos a la documentación. Lo que estoy poniendo aquí, pues es un poco de cambio de colores. Eso es lo que estoy haciendo. Déjenme seguirle. Quiero terminar todo el notebook. Ya me falta poquito. Aquí voy a utilizar otra, que a lo mejor no hace mucho sentido lo que estoy haciendo, ¿no? Que es comparar wind speed. Y esto es simplemente para mostrar mejor las líneas de contorno. Las líneas de contorno, que es wind speed a 40 y la desviación estándar a 40. No sé si eso haga sentido físicamente. Lo único que quiero es visualizar, ¿no? Las herramientas. Aquí están.
Esto es la salida directa. Y lo único que hago es ajustar los límites para que sea un poquito mejor, más clara la visualización. Voy a correr estas dos entradas de una vez. Ustedes saben que cuando esto aparece aquí el asterisco, eso quiere decir que está corriendo, ¿no? Está haciendo el cálculo. Espero que no tome mucho tiempo, ¿no? Ya me extraña que esto no lo haya hecho más rápido. Y bueno, de una vez en lo que esto está corriendo, para no consumir más tiempo, porque no lo quiero dejar pasar, es presentarles estos famosos pair plots. Es una herramienta de igual de Seaborn, que se llaman pair plots, y lo que hace es comparar todas las variables contra todas las variables. Recordemos que aquí está la velocidad a 20, espero que se pueda visualizar bien la estampa, el eje, wind speed a 20. Entonces, cuando coincide wind speed a 20 y lo quiero comparar con wind speed a 20 en el eje X, pues aparece el histograma. Entonces, aquí está es wind direction histograma. Entonces, la diagonal son los histogramas de las variables. Y lo que ven alrededor, pues es, digamos, una de las herramientas para poder detectar, si lo queremos decir así, las relaciones lineales entre las variables. Lo que, por ejemplo, si queremos analizar el primer renglón, de entrada podríamos decir que hay una fuerte relación lineal entre entre los wind speed a 20, entre esta variable y esta variable. Entonces vamos para acá abajo, y esto es wind speed máximo a 20, wind speed a 40 y wind speed máximo. Entonces las velocidades se parecen con las velocidades. Las demás eran dirección, desviación estándar y desviación estándar. Entonces las velocidades se parecen a las velocidades. Entonces, como ven, es una herramienta para visualmente identificar si las correlaciones están funcionando. Lo voy a correr. Esta yo creo que esta no la voy a correr. Bueno, y las anteriores, ¿no? Esto simplemente es como ver las líneas de contorno, y esta es otra herramienta, pero para ver el CMAP, ¿no? Que es como de estos density plots, ¿no? Mientras más colores hay, quiere decir que están más acumulados los puntos. Pues ya lo corrió, ahí está. Muy bien. Entonces, ahora me voy a... bueno, esta es otra forma de representarlo. No voy a entrar a detalle porque el tiempo ya lo estoy llegando. Solamente quiero llegar a esta última herramienta. No voy a hablar de los histogramas, pero sí quiero cerrar con los coeficientes de correlación. A estos voy a regresar, no se preocupen. Los vamos a estar manipulando. Ahora lo que voy a hacer es una matriz de correlación. La matriz de correlación, pues, es cruzar todos. Es decir, es muy parecido a esto, ¿no? Es cruzar, calcular los coeficientes de correlación de todas las variables contra todas las variables. Ustedes ya saben que la diagonal, pues, va a tener valores igual a 1, porque voy a estar comparando wind speed a 20 con wind speed a 20. Entonces, tendré una diagonal ahí con correlaciones igual a 1. Y lo demás, pues, es ver cómo funcionan estas correlaciones. Porque yo visualmente dije, pues estas se parecen a una línea aquí, se parece a una línea aquí y se parece a una línea aquí. Entonces, hay una alta correlación. Entonces, vamos a ver si esto lo podemos confirmar con números. Pues lo que hago es utilizar la herramienta que se llama Core. Entonces, como ven, pues está en una línea sacar este correlation map o estos heat maps, que es lo que vamos a utilizar. Y entonces lo que obtengo es el wind speed versus el wind speed, o sea, cada una de las variables calculas el coeficiente de correlación con cada una de las columnas, con la misma variable. Aquí está mi diagonal en unos, que ya sabemos por qué hay una diagonal en unos. Y ahora lo que vamos a identificar es, vamos a utilizar una cosa que se llama heat map. El heat map, lo que hice fue a este data frame, calcular core, así, y le llamé R. Le estoy diciendo que me enseñe R. Esto no tiene problema de correrlo, porque no depende de lo anterior. Y lo que sigue, pues, es tomar, ahora voy a hacer un cuadrito para poder visualizar bien los números. Voy a utilizar una herramienta de Seaborn que se llama Heatmap, en donde voy a meterle de entrada una matriz, y a esta matriz le voy a decir que me ponga las etiquetas para saber qué cosa es qué cosa. Y esto es lo que obtengo de salida. Y esto es lo que ustedes van a ver en y este es el último, perfecto. Y esto es lo que ustedes van a ver en sus notebooks.
tengo la diagonal en unos y la escala de colores, por eso se llama heatmap, porque vas a tener una escala de colores, y la escala de colores me dice que el 1 es el valor más alto de correlación y los colores más bajos van a ser los lugares en negro. Por ejemplo, cosas que hacen sentido, la dirección del viento no tiene correlación con nada más que con la correlación del viento. Pues bueno, pues sí, o sea, la dirección del viento es una cosa rara. Bueno, no necesariamente va a tener correlación con las variables que yo estoy analizando, que fundamentalmente son velocidades de viento. La correlación a 20 tiene una alta correlación con la velocidad a 20, bueno, eso ya lo sabíamos, pero aparece lo mismo, ¿no? Lo que visualmente pudimos identificar, que hay correlaciones a 0.97, que son los colores más claros, son muy cercanos, son muy altos cuando se comparan con las velocidades. O sea, cuando comparas velocidades con velocidades, aparecen estos altos valores de correlación. Y bueno, hay comparar, por ejemplo, con desviaciones estándar, pues es raro, ¿no? No sé, el indicador o la desviación estándar es un indicador de dispersión para un valor medio. No sé si eso haga mucho sentido o no, pero pues bueno, no sé qué interpretación y si quisiéramos decir, bueno, y tiene relación, por ejemplo, la desviación estándar con la propia desviación estándar, pues no tanto, o sea, 0.59, que es esta. Bueno, 0.77 con la desviación estándar, pues más o menos, ¿no? 0.77, que obviamente es el mismo valor de la desviación estándar a 20 y la correlación a 40 es ¿no? Entonces, la matriz está reflejada, ¿no? También eso es importante decirlo. Entonces, tal vez lo novedoso, pues es lo que ocurra acá, ¿no? En la mitad de la diagonal hacia arriba o de la diagonal hacia abajo, porque es un reflejo, ¿no? Estamos comparando desviación estándar a 20 con wind speed a 20, desviación estándar a 20 con wind speed a 20. So, aparecen estos reflejos, ¿no? De información. Ok. Pues muchas gracias por su tiempo. Con esto lo voy a cerrar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.